El autoritarismo, período de 1844 a 1978. Autoritarismo. El autoritarismo es un modo de ejercer el poder de una forma autoritaria. Se entiende también como una actitud abusiva de la autoridad. Esta palabra se utiliza especialmente para describir sistemas de gobiernos autoritarios de una nación o país. Procede del adjetivo autoritario. El autoritarismo, entendido como forma de gobierno autoritario, se ha dado a lo largo de la historia de la humanidad. El autoritarismo es una de las características de los sistemas dictadores. Un ejemplo actual del autoritarismo puede ser el gobierno de Corea del Norte. En el contexto de las relaciones sociales, un ejemplo clásico de autoritarismo es el que en ocasiones se da en el entorno familiar. Se considera que existe un autoritarismo cuando los padres ejercen de figura de autoridad de manera represiva, con fuertes normas y en ocasiones con métodos de control violentos. Características del autoritarismo. En el autoritarismo, de una forma genérica, se puede encontrar una serie de características diferenciadoras. Una de ellas es la existencia de normas o leyes represivas que restringen la libertad. En muchos casos se trata de medidas arbitrarias y que no responden a la justicia. El poder se concentra en unas pocas personas o grupos y ejercer el poder sin dar lugar a negociaciones. El autoritarismo no se corresponde con una única ideología, ya que se trata de una forma de ejercer el poder y la autoridad. Los principales factores que caracterizan a un régimen autoritario son los siguientes. Número 1. Culto de personalidad hacia un líder carismático. 2. Ausencia de una ideología oficial, o si existe alguna ideología, tiende a ser basada en las convicciones personales del líder. 3. Fuerte presencia militar. En ocasiones, el ejército interviene en el proceso político. 4. Apariencia de acato de constitucionalismo. La Constitución deja de ser un instrumento de limitación a los excesos de poder y se convierte en un vehículo de control a la población civil. 5. Claro dominio político de un partido en particular, aunque puede existir competencia de otros partidos. 6. Participación popular controlada, de tal manera que se apoya la votación en temas de interés para el régimen y se desalienta en temas desfavorables. 7. Apoyo selectivo a grupos de interés, siempre y cuando estos beneficien o colaboren con las aspiraciones del régimen. 8. Implementación de políticas de liberalismo económico. Autoritarismo y democracia. Una democracia o sistema democrático puede derivar en autoritarismo como a través de los medios como el ejército o la legislación. Se ejerce el poder de manera unilateral y represiva sin buscar el consenso social. Algunos líderes elegidos democráticamente han ejercido su poder de forma autoritaria o autocrática, estableciendo leyes que corrompen la idea de democrática, real y participativa. Esto ocurre especialmente cuando un partido que obtiene mayoría absoluta utiliza esa ventaja para realizar cambios, por ejemplo, en el sistema de acceso al poder. El caudillismo, período de 1844 a 1978. Caudillismo se denomina el régimen o gobierno presidido por un caudillo. El caudillismo es un fenómeno político-social que se asocia al surgimiento de líderes carismáticos, hombres de armas, de personalidad fuerte, grandes dotes oratorias y popularidad entre las masas, que ascendían al poder por medio de la fuerza, a través de golpes de Estado, revoluciones, alzamientos armados, etc., y a quienes se les atribuía la capacidad de resolver los problemas de la nación. Entre las características más relevantes de este régimen político se pueden mencionar las siguientes:
El comportamiento del caudillo es arbitrario y autoritario. Además, tiende a sobrevalorar su valor personal y siempre desprecia a los demás. Particularmente se deja influenciar por la avaricia y la ambición. La forma de llevar su administración, su conducta y su moralidad deja mucho de qué hablar. Las amistades y allegados le formulan estrategias para que se pueda perpetuar en el poder. Mayormente su labor es negativa, promociona el egoísmo y origina desestabilización patrimonial. Logra llegar al poder a la fuerza o a través de promesas democráticas. Los caudillos vienen generalmente del cuerpo militar y descansan principalmente en los militares para su apoyo y sostenimiento, y a su vez su permanencia en el poder depende en buena medida del control que ejercen sobre la institución armada, en tanto la relación de fuerzas a su interior les sea favorable. De no ser así, su principal aliado se convierte en su peor enemigo, y de aquí sigue su expulsión a través de presiones o golpes de Estado. Desarrollo en nuestro país. La inestabilidad política en nuestro país dominicano republicano como ente independiente comenzó al otro día de nuestra independencia. Guerras incesantes entre caudillos, cambios permanentes de gobierno. Solo de 1844 a 1916 hubo 56 cambios de gobierno, es decir, que solo en estos 72 años hubo un cambio de gobierno cada 13 meses. Con sus campos de concentración, dictaduras militares, guerras civiles y ahora con sus violencias urbanas. La relativa paz política que vivimos hoy comenzó en nuestro país hace unas 3 décadas y no concluirá más que independizando los 3 poderes del Estado y democratizando los partidos políticos. Entonces entraremos en una democracia social de mercado, que es lo que más se parece al perfil histórico dominicano, que une al sector público, al sector privado y a las universidades. Entonces, la democracia nuestra será una creación colectiva, sinónimo de bienestar material en el ámbito de los servicios y una réplica de la democracia mundial en el uso de la tecnología. Un caudillo es una persona que funge como líder de una comunidad o cuerpo. Los caudillos eran líderes carismáticos que solían acceder al poder por procedimientos informales. La gente veía al caudillo como un hombre fuera de lo común, capaz de representar y defender los intereses del conjunto de la comunidad. El liderazgo del caudillo se caracteriza por un fuerte estilo personalista y de su manera correspondiente de relacionarse con la ciudadanía. La palabra es el vehículo específico del carisma. Es el hombre providencial que resolverá de una buena vez y para siempre los problemas del pueblo. Habla con su público de manera constante, atiza sus pasiones, le alumbra el camino y lo hace sin limitaciones ni intermediarios. Se erige en intérprete de los intereses populares y pretende encarnar el proverbio latino Vox Populi Vox Dei. Caso de un caudillo con incidencia en el país entre 1844 a 1978. La dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en la República Dominicana, 1930-1961. Como en América Latina ha visto numerosas dictaduras durante las décadas recientes, la República Dominicana tiene su propia historia en estos tiempos de represión y explotación del poder. El dictador de la República Dominicana se llamó Rafael Leónidas Trujillo, 1891-1961. Y gobernó el país durante 31 años. Según varias fuentes, su dictadura, conocida como la Era de Trujillo, es considerada como una de las tiranías más sangrientas de América Latina. Rafael Leónidas Trujillo. En 1930 hubo una crisis en el país y una revuelta contra el presidente Horacio Vázquez. Oficialmente Trujillo se mantuvo neutral, pero según algunas fuentes Trujillo empezó a planear un golpe de Estado al mismo tiempo. A causa de las revueltas, Vázquez renunció a su cargo y se convocaron elecciones en que Trujillo se presentó como candidato. Trujillo tenía mucha influencia en las Fuerzas Armadas y la utilizó para presionar a los opositores a renunciar a sus candidaturas. Según las fuentes, Trujillo usó métodos muy brutales, como encarcelamientos e incluso asesinato para eliminar a sus opositores y para ganar las elecciones. En realidad ganó porque se quedó como único candidato.
Al llegar al cargo de presidente, Rafael Trujillo empezó su política represiva con la prohibición de los otros partidos políticos y sembrando el terror a través de los militares para atemorizar a sus opositores. Cada uno de los ciudadanos mayores de edad eran obligados de pertenecer al Partido Dominicano si querían desarrollar una vida normal y encontrar trabajo. En el principio de su presidencia hubo un huracán que destruyó la capital de Santo Domingo. El país estaba en mala condición, pero Trujillo creó una atmósfera de esperanza en el pueblo, cuando prometió hacer todo lo que podía para reconstruir la capital. Con esa esperanza y su figura pública de un presidente anticomunista, disfrutó de la aprobación del pueblo y empezó a construir un culto a la personalidad. Durante la presidencia de Trujillo, otros países vecinos criticaban la política de Trujillo y la dictadura. Después de la masacre de 1937, los terrores del dictador eran aún más visibles al mundo exterior. Varios países exigieron que Trujillo renunciara a su cargo y la República Dominicana fue aislado de los acuerdos y de las organizaciones internacionales, poco a poco de los años 50. Se sabe también que durante las décadas habían varias conspiraciones entre los dominicanos exiliados y los países vecinos. Hubo varios intentos de golpes de Estado, pero no lograron llegar hasta la destitución del presidente antes del año 1961. En la era de Trujillo, las libertades civiles eran inexistentes y los derechos humanos fueron violados constantemente. Varias fuentes describen la situación del país como un estado de pánico, donde una muerte podía ser encubierta como un accidente y donde cualquier persona sindicada como desafectada podía ser encarcelada y torturada. Sin embargo, si queremos buscar algo positivo en la era de Trujillo, las fuentes dicen que Trujillo fundó numerosas escuelas prestando atención en la educación y en la alfabetización del pueblo. Entonces Trujillo no empobreció su país de la misma manera que su colega vecino, François Duvalier, en Haití. En 1936, la capital de Santo Domingo fue renombrada en honor de Trujillo, quien había salvado la ciudad después del huracán. El nuevo nombre era la ciudad de Trujillo. Además se dice que Trujillo hizo muchos honores a sí mismo. Por ejemplo, levantaba numerosos monumentos en su honor alrededor del país y cambiaba los nombres de calles con su propio nombre. También recibía numerosas condecoraciones de las que él era el único destinatario. Como varios otros dictadores, Trujillo se veía como un tipo de santo y por eso ordenó que cada hogar tenía que colocar una foto del presidente al lado de la imagen de Jesús. Su gobierno se caracterizó por el anticomunismo, la represión violenta a toda la oposición dominicana y el culto a su personalidad. Además, las libertades civiles apenas existieron y se cometieron constantes violaciones de los derechos humanos durante sus 31 años de mandato. Rafael Leónidas Trujillo era un dictador cruel, quien perseguía y torturaba a sus opositores. Junto con los militares, el dictador mantuvo el control del cuerpo de oficiales a través del miedo. Se dice que Trujillo usaba varios métodos brutales de tortura, entre otros la silla eléctrica y sanguijuelas. También se dice que tiraba los cuerpos de sus opositores en el mar para que desaparecieran fácilmente. Durante su dictadura, Trujillo era responsable de la muerte de más de 50.000 personas.